Buenos días, mis hermanos. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13, 1 y 2. Hermanos queridos, el día de hoy he tomado la porción de la palabra del Señor en este lugar, en este pasaje bíblico, debido a las circunstancias que estamos viviendo como país, y no solo como país, sino que a nivel mundial. Estamos sufriendo una crisis de autoridad a nivel de gobierno y a nivel de iglesias también. Gracias a Dios que no es el caso nuestro, pero sí está aconteciendo en estos tiempos. Bueno, porque tenemos plena certeza de que todo lo que ha sido establecido por Dios por medio de sus estatutos es bueno, y por lo tanto entendemos que debemos orar por nuestros representantes terrenales, porque entendemos que nuestro Dios está fuera de toda ideología humana, mundana, y de perspectivas que persiguen beneficios terrenales. Jesucristo, cuando vino al mundo, no vino para establecer un reino terrenal, porque Jesucristo, cuando vino al mundo, vino a rescatarnos y a salvarnos de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Y establecer un reino que no es de este mundo, sino que es un reino espiritual, que está respaldado ahí en Juan capítulo 8, del versículo 31 al 36. Tenemos Juan también 18:36, donde nos hace mención de que la verdad nos hará libre, de que el reino de nuestro Señor Jesucristo no es de este mundo, ¿cierto? También tenemos Colosenses 1, del versículo 13 al 14, donde hace mención que nos ha liberado el Señor Jesucristo de las tinieblas, porque no tenemos, dice, lucha contra carne y sangre, sino contra potestades y principados, dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Porque entendemos la supereminente grandeza del poder de Dios en Efesios 1:19, y la potestad de Cristo por sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, porque sabemos que Cristo está por sobre todo nombre que se nombra en la eternidad, porque tiene sometidas todas las cosas bajo sus pies. Efesios capítulo 1, del versículo 20, 21, 22 también, dice así: porque ha sido exaltado hasta lo sumo, y es ante quien se dobla toda rodilla en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Porque ante Jesucristo toda lengua confesará que Él es Señor. Filipenses 2, 9 al 11. Porque sabemos que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Porque entendemos que quien se opone a la autoridad se resiste a lo establecido por Dios, y esto trae condenación. Lo que estábamos leyendo en un principio, que fue el libro de Romanos 13, del versículo 1 y 2. ¿Cierto? Por todo esto mencionado es que nosotros debemos sujetarnos a la palabra de Dios. ¿Y qué nos indica la palabra de Dios? Que nosotros debemos orar. Y en 1 de Timoteo 2 del capítulo 2, del versículo 1 al 3, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios. Entonces, aquí, frente a esto, yo me pongo, hermanos queridos, frente a lo que está pasando en nuestro país. Sabemos que en este momento de pandemia ya están un poco quietas las aguas, pero no están así. En cualquier momento va a volver a estallar. ¿Y dónde estamos nosotros los creyentes? ¿Dónde estamos nosotros los cristianos haciendo lo que el Señor a nosotros nos pide? Orar por nuestras autoridades que están en eminencia. Y en este caso no tenemos reyes, a nosotros ya no nos rigen reyes, pero tenemos presidentes, tenemos senadores, tenemos diputados, tenemos concejales, tenemos alcaldes. Por ellos debemos orar.
en el ámbito natural de nuestra naturaleza humana. Pero el Señor también nos ha puesto otra autoridad, que es el pastor. En la iglesia nosotros también tenemos autoridades puestas por Dios. Claro, está Dios mismo, está Jesucristo, está el Espíritu Santo y también están los pastores, están los ancianos, los diáconos. Apóstoles ya no tenemos, porque la palabra de Dios dice que apóstoles eran aquellos que cohabitaron con Jesús, que estuvieron con Jesús, que lo conocieron. Y por lo tanto nosotros no tenemos apóstoles. Pero hermanos queridos, voy al centro del mensaje, que es que debemos orar. Y orar para que Dios dé sabiduría, Dios dé el conocimiento, Dios imparta el temor sobre nuestras autoridades para que tomen las mejores decisiones en bien de nuestra comunidad. ¿Cierto? Para que podamos resistir, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores como por él enviado, para castigo de malhechores. Dice, y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Ve? Ahí vuelve a recalcar la palabra del Señor, que todos somos libres porque Jesucristo nos hizo libres. Pero esta libertad debemos usarla para bien y no para mal. Debemos, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y lo vuelve a mencionar y lo recalca. Y tenemos un ejemplo de esto, de reyes insensatos. Acuérdense de Daniel, ¿cierto? Dice en Daniel 2, 37, 38, cuando le habló a Nabucodonosor, que lo esclavizó. Dicho dice, quien esclavizó, mató, desarraigó y sometió al pueblo muy mal. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, dice, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. En este caso se refiere a la autoridad. En esos años eran los reyes, pero como yo les dije en un principio, hoy en día no tenemos reyes, tenemos presidentes. Entonces, debemos orar para que podamos también sujetarnos a nuestras autoridades, para que podamos hacer toda buena obra. Tito, en el capítulo 3, el versículo 1, también dio un mensaje respecto a lo mismo, aconsejando a Creta. Y le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué nos dice la palabra entonces? Que porque entendemos que la soberanía de Dios y su potencia, porque Él es el único y sabio Dios y a Él le pertenece la gloria, la majestad, el imperio y la potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Ahí sale en Judas, capítulo 1, de versículo 24 y 25, dice, podemos orar con entendimiento por nuestras autoridades dispuestas por Dios. A nuestro Dios nada se le escapa, hermanos queridos. No es que Dios haya improvisado. Por ejemplo, por decirlo, a mí no me agrada el presidente de aquella hora. Hermanos queridos, nos agrade o no nos agrade, es nuestro deber de cristiano orar. Porque a Dios no se le escapó. Él, antes del mundo, de que Él creara todas las cosas, Él ya tenía todo predestinado. Nada fue improvisado ni desorganizado, sino muy por el contrario, Él tenía definido todo desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, Salmo 139, versículo 16, Génesis 3:15. Por eso podemos vivir confiados en sus manos. El Salmo 4:8, el Salmo 91 también nos hace mención a eso. Filipenses 4:13, Isaías 41:10. Y además nos dice, bajo sus alas podemos estar seguros. Con este entendimiento, entonces, hermanos queridos, podemos estar seguros que sus mandamientos son para nuestro bien.
Jeremías 29:11, y sus disposiciones tienen descanso para nuestras vidas. Si Dios ha establecido autoridades, entonces debemos, ¿qué cosa? Orar con entendimiento y regirnos por los estatutos dispuestos. Pero, hermanos queridos, debemos orar para que nuestras autoridades sean guiadas por Dios. Si en algún momento ellos quisieran apartarse de lo que son los estatutos, los estatutos y decretos que están en la Constitución, hermanos queridos, Dios pueda poner su mano allí para proteger a la iglesia. Pero para eso la iglesia debe orar, debe rogar al Señor para que haya entendimiento y sabiduría sobre nuestras autoridades. También, por otro lado, recuerden, hermanos queridos, orar por nuestros pastores, que son los que van a dar cuenta a Dios de nuestras vidas. Si usted y yo hacemos algo que no es debido, el Señor también le va a cobrar y le va a preguntar a los pastores: ¿y tú dónde estabas? ¿Por qué permitiste que esto o aquello sucediera? Hermanos queridos, roguemos a Dios por nuestras autoridades para que Dios ponga sabiduría, discernimiento y entendimiento para tomar las mejores decisiones en los momentos oportunos. Solo decirle que Cristo viene pronto y que la iglesia tiene que estar preparada. Bendiciones.